Los americanos lo hacen maravillosamente bien y siempre además con un toque bastante positivo y de reafirmación en los valores democráticos. En España, si os fijáis, salvo alguna comedia, no ha habido una película seria ambientada en la vida política, no sé por qué. Parece que como que hay una especie de pacto tácito en el cual tú no me tocas las narices y yo no me meto tampoco en tu negocio. Yo no recuerdo el diputado de Eloy de la Iglesia, no la tengo clara en la cabeza, pero esa sí Es más el título una... que se me viene Sí, más yo a... la No, recuerdo, pero realmente no iba por ahí. no iba nada, contra el sistema en absoluto. Y esta película tampoco. Una de las cosas más llamativas es que cuando te zambulles un poco en esa polémica del estreno y de la acogida que tuvo, le llegaron a Capra, que era un católico más bien republicano, aunque si os fijáis en esta película no sabemos si los corruptos son republicanos o demócratas. En ningún momento sí. se te dice a qué partido pertenece Ni de qué estado. ni de qué estado. Sí. Pero él era más bien republicano y católico. Y entonces, cuando ves que para denigrar a Capra por esta película le tildan de procomunista, se te caen ya los palos de sombrajo. ¿Hasta qué punto podemos llegar a utilizar un espantajo falso para desacreditar una película? A mí eso me ha interesado siempre, ¿no? Los políticos nuestros, cuando hablas con alguno de ellos, siempre te dicen que tienen como película de cabecera El Padrino, que hay que ver El Padrino para entender lo que es la política y tal. Yo no digo que no, claro, por supuesto que El Padrino es eso, pero creo que deberían ver Caballeros sin Espada y deberían ver también Tempestad sobre Washington, ¿no? Porque sí. también es una película como muy cercana a todo desde ello. luego el espíritu Capra en lo que es en el interior del Senado y encarnado por James Stewart es quizá el ideal de lo que debería perseguir, al menos pues, un político, no sé. Yo creo que han pasado por lo menos. el tiempo suficiente para decir que Capra, que durante un tiempo fue el número uno del cine americano y el más considerado por sus pares, John Ford, todos decían que Capra era un hombre con mayor talento, un inventor de lenguaje, un inventor de muchísimas cosas. Luego vino el otro periodo que dijeron que era reaccionario, que era blando, que era no sé qué. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para que Capra está ya al otro lado del viento y se puede ver su cine como verdaderamente es lo que significa, como un gran maestro. Esas escenas de muchedumbres, esas escenas con lluvia, con ese mundo tan cercano de comunicación. Aquí hay una secuencia, por ejemplo, cuando están en eso que llaman los americanos el booth, la mesita que tienen en el bar con Jack Dempsey detrás, que era la estrella, y están borrachos los dos, Jan Arthur y él, cuando deciden casarse, que ese es un prodigio. Hay un plano fijo de los dos que es de una modernidad asombrosa, no hay prácticamente planos contra planos, son los dos diciéndose... Vamos a interpretar de maravilla, estamos libres y qué bien están los dos, ¿no? Esta sí que es una película que sí que probablemente esté en el vértice de dos estilos distintos de Capra, porque sí que se arriesga más, yo creo, a la hora de filmar, a la hora de hecho, hay momentos de auténtico riesgo de director, pues lo del sombrero, del jugueteo con el sombrero, yo que sé, mucho. Ahí sí que es verdad que probablemente jugó más a ser director en esta película que en otras. Esa sencillez de la que habla José Luis en la escena de la borrachera, que para mí es una de las escenas más divertidas y más entrañables de la película, la repite en 2 o 3 momentos. Es decir, cuando él, lo cual debe demostrar una seguridad en los actores y en la fortaleza del diálogo terrible, pero no hay un solo movimiento de cámara. Cuando Taylor y el señor Smith tienen la conversación en la que trata de decirle, bueno, al final te voy a convencer y te voy a comprar como he comprado a todos los que te han precedido, es una larga conversación terriblemente amarga, donde toda la fuerza está en el papel, sobre todo de Stewart, es decir, con la cara, los gestos, la manera de ver con demolición interior lo que está viviendo, ¿no? Pero la cámara no se mueve. En la larga conversación del final, cuando Jane Arthur convence al señor Smith de que tiene que luchar, de que no se puede ir, la cámara está fija y no se mueve. Es decir, hay varios momentos donde a Capra lo único que le interesa es lo que se va a decir y la interpretación de los actores. Y no hay nada más, pero nada. Hombre, Eso era como John Ford. La confianza es absoluta, son sus actores. Aunque curiosamente se le propuso, yo he leído al menos que se le propuso el papel de James Stewart antes a Gary Cooper.
Sí, bueno, tampoco... No, bueno, sí, son un perfil parecido, ¿no? James Stewart lo que le juega mucho aquí a favor es que aparte es más joven, era más joven que Gary Cooper, parece que te da mejor ese... Los dos pueden ser cazadores de ardillas. Sí, pero parece que al ser más joven puede ser más inocente, más ingenuo todavía. Gary Cooper ahí está perfecto James Stewart. Está perfecto, pero Juan Luis reconoce que tiene... hace una reconversión, es decir, hay dos James Stewart, como hay dos películas en esta, y está la película de la comedia típica de Capra, hasta el momento en el que la secretaria, después de la enorme borrachera que hemos comentado, saca el dossier y le dice, ¿quieres la verdad? Esta es la verdad, y en ese momento cambia y el cómico se convierte en dramático. Y esa reconversión de un actor en otro actor, es decir, de encarnar esos dos papeles, es prodigiosa. Como... Es que James Stewart tiene una de las caras más de Panoli que se pueden tener cuando él está en ese registro y toda esa primera parte un poco... También tiene un lado cómica. oscuro. En las películas de claro. Anthony Mann, en los westerns, es un tipo también que tiene un tipo neurótico. Siempre sale algo, un tipo peligroso, ¿no? Y aquí le sale, cuando ya está a punto de caer derrotado, tiene una cara que está transfigurado, está realmente muy bien, ¿no? Pero toda la película empieza a vislumbrarse ese cambio de Capra que ya va para Juan Nadie, que deja la Columbia, por ejemplo. ¿Cómo termina la borrachera? Termina con los dos de espalda. Dice, entonces te llevaré a casa. Ya no le vemos la cara a ella nunca ni a él. Se van alejando. ¿Por qué? Dice, porque ya no hay bromas. Es que al principio dice, ¡ay, nos casamos! Y el otro ya se da cuenta y dice, no. Esto no. No, es que hasta aquí podía haber sido. Ella se ha enamorado de otra persona que probablemente tiene otras virtudes que ella sabe que yo no voy a tener nunca, ni que probablemente me importan, que es el mundo del periodista. Y van por el pasillo, es un pasillo ya muy contrastado, ya no es de luz de comedia ni nada de eso. Ya van alejándose, incluso se detienen y están de espaldas. Ya es otro planteamiento el que está haciendo en la película, ¿no? Y habéis hablado del presidente del Senado, que es Harry Carey. Es impresionante. Es el que hizo toda la carrera con John Ford. Docenas y docenas de westerns, tiene una cara maravillosa y transmite siempre simpatía hacia el personaje. Siempre le sonríe. Está muy bien. Dice que, cuenta Frank Capra en su autobiografía, que yo es una de las mejores que he leído de un director. De las primeras y de las mejores. Sí, que es como del año 70 o algo así. El nombre delante del título se titula, tiene prólogo de John Ford, cuenta que eligió a Carey por las películas de John Ford y que el hombre cuando se vio allí sentado de presidente del Senado, pues que no se encontraba, que le costaba mucho trabajo, ¿no? Que cambiar esa manera de trabajar que había tenido en todos estos westerns, y tuvo que hacer un montón de tomas hasta que finalmente le dijo, tiene que salir de ti un presidente del Senado que yo sé que llevas dentro, y el otro ya como que cogió ahí fuerza y consiguió hacer un personaje por el que fue candidato al Oscar. Es que está muy bien, es que parece de verdad. No, en todo momento, claro, es imposible que no sepas de qué lado está, porque... Sí, porque encarna muy bien es un matiz que a mí me interesó mucho. Es, como presidente de la Cámara, es el viejo senador con muchas horas de vuelo, que por lo tanto conoce muy bien a la clase política, que sabe de qué pie coge a cada uno y que de repente ve con gran simpatía como de repente alguien llega a recordarles lo que probablemente todos han sido, empezando por el senador Payne, que el senador Payne, amigo del padre de James Stewart, abogado de causas perdidas, hombre valeroso en su juventud, que después se corrompió porque el poder del dinero hizo que sus buenos ideales, digamos, fueran por el camino equivocado. Claro, el presidente del Senado de repente dice, ostras, este viene aquí a recordarnos algo con lo que todos hemos soñado, con lo que todos hemos querido ser, lo que hemos dejado de ser. Démosle una oportunidad de que efectivamente, y esa es la simpatía que él demuestra, decir, a mí eso me parece que está muy, muy bien conseguido en el papel del presidente del Senado, como en muchos de los senadores, que es una escena... Es curioso porque, sin embargo, es una película que te cuenta muy poco de los entresijos del Senado, solo vemos el corredor donde están todos los senadores cuando están esperando el quórum, etcétera, y apenas alguna conversación entre ellos, pero ese movimiento de solidaridad con Smith diciendo...
oye, ¿y no podríamos, pobre chico, dejarle entonces a Payne? Estáis diciendo, si él tiene razón, yo no la tengo, estáis en contra de mí, etcétera. Es ese movimiento en el que se ve que Capra lo que quiere decir es, bueno, estos chicos están un poco aturdidos porque el dinero les ha hecho perder la cabeza, pero en el fondo son buena gente, en el fondo siguen creyendo en los valores. Solo hace falta que alguien sople sobre las cenizas para que la llama vuelva a prender. Esa es la idea de fondo. Y por otra parte hay en esa misma línea una enseñanza, o a mí me ha parecido verla, o una idea también sobre el liderazgo, porque si te das cuenta, James Stewart no gana la batalla, se derrumba y cuando se derrumba se ha derrumbado, o sea, se ha caído desmayado y ahí se acabó todo. Ha perdido el turno de palabra y se acabó, él dejaba de ser senador. Y si no es porque Payne, en ese último remordimiento de conciencia, reconoce públicamente que el culpable es él, el que merece ser expulsado es él, etcétera, esa batalla hubiera sido una muerte estéril. Sin salida, claro. Eso es. Por lo tanto, no es el líder, no es el héroe que él saca de los atolladeros a todos, es el héroe que sencillamente